semana que viene. La salida en este Gran Premio Cerveza San Miguel. Ya montan diferente. ¿Cuánto respira ya? Sí, ha costado un poco el trabajo los jueces de salida, pero al final ya están en competición, en cabeza del número 1, Alfredo. Se la llegó a la Balbas Alonso con el jinete Enrique Campo. Van a tomar ya la primera curva. En breve momento ya esperamos que filen esta segunda recta. Tienen que pasar otra vez más por Metra, llegar a la curva final y luego la recta de llegada. De momento la competición viene muy igualada, no hay grandes destacados. Una muy buena competición, traen un grandísimo ritmo los caballos. Vemos aquí ahora el paso por línea de meta, cómo se adelantan unos a otros, a negociar en la segunda curva. Que tienen los jinetes para dar esta segunda curva, hoy son bastante grandes por la velocidad que llevan los caballos. Vemos el segundo paso, el número 6 y el número 5 en contrameta. Los al número 6 y el Reyes, los al número 5 Royal Show, montados por el jinete del señor Revuelta y el señor Nicolás de Julián. Eran los primeros en pasar por esta contravía de meta, van a negociar la última curva y dirigirse ya a la recta de meta. La carrera está muy emocionante, como vemos, las curvas son bastante difíciles de negociar. Se cae el caballo, va a tomar un baño en la playa Santa Marina. Que baño me está pegando. De un caballo en la playa Santa Marina, y vemos ya la llegada a línea de meta, destacado con una gran ventaja al jinete dorsal número 5. Los resultados oficiales, por favor, servicios de seguridad acudan al final de la playa donde hay un jinete caído. Este no ganó, este hizo más 5, ¿no? Servicios de seguridad, con toda precaución acudan al final de la playa donde tenemos Este ha traído la... para ya. Para, hombre. Estamos a la espera de recibir resultados oficiales de este Gran Premio San Miguel.